Hola, ¿qué tal comunidad? Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por escucharnos una vez más en su programa Negocios que Cayeron. El día de hoy le traigo una historia, desafortunadamente de esas historias que se repiten, ya que fracasaron justamente gracias al COVID, que afectó tantos negocios alrededor del mundo. Pero bueno, no quiero adelantarles demasiado, vamos a comentar con esta historia que hemos titulado El error empresarial más caro de mi vida. Comenzamos. La historia realmente termina en una hoja de Excel. No con una pelea, no con abogados, no con gritos. Con una maldita hoja de Excel. Pero para entender por qué una hoja de Excel casi me provoca un infarto, tenemos que regresar unos años atrás. O mejor dicho, adelantarnos. Porque esta historia no empieza cuando fundé una empresa. Empieza cuando estaba sentado frente a la computadora durante la pandemia preguntándome una sola cosa. ¿Cómo chingados estamos quebrados? Era abril del 2020. Las ventas estaban muertas. La ciudad parecía escenario de película apocalíptica. Los únicos que ganaban dinero eran los que vendían papel higiénico y cubrebocas. Y nosotros vendiendo playeras. Magnífico. 2 años antes todo era diferente, 2018. Mi mejor amigo de la escuela y yo decidimos crear una marca de ropa. Éramos jóvenes, optimistas y suficientemente ingenuos para creer que emprender era subir fotos en Instagram y ver cómo caía el dinero del cielo. Spoiler, las cosas no funcionan así. Al principio, todo parecía una película de emprendimiento. Llegaban pedidos, la marca crecía, los clientes compartían fotos. Incluso tuvimos un cliente que nos mandó una foto usando una de nuestras playeras en una cita. Después nos escribió para reclamar. La cita salió tan mal que culpaba a la playera. Nos pidió reembolso. Obviamente no se lo dimos. Yo estaba emocionado, tanto que metí todos mis ahorros, literalmente todos. Mientras mis amigos compraban carros usados y se iban de vacaciones, yo compraba tela. Mientras otros salían de fiesta, yo estaba viendo tutoriales de cómo hacer cosas de meta, ¿qué dice? Perdonen, que cómo hacer anuncios de meta a las 2 de la mañana. Mientras la gente dormía, yo discutía con proveedores que juraban que el pedido ya había salido. El pedido nunca había salido. Pero lo más curioso es que yo creía que tenía un socio. Lo que realmente tenía era otro empleado. Porque mientras yo hacía marketing, diseño, inventario, atención a clientes, compras, logística, empaques, anuncios, páginas web y hasta fondos de Instagram, mi socio estaba administrando. Esa palabra tan bonita que después descubrí que significaba algo muy diferente. Un día llegó un cliente furioso. Quería saber por qué su perdido tardaba tanto. Busqué en inventario, no estaba. Busqué en producción, no estaba. Busqué en compras, no estaba. El pedido parecía haber sido secuestrado. Después de 3 horas descubrimos que una caja completa había usado como una mesa improvisada para una carne asada familiar. Todavía tenía manchas de la salsa de barbecue. Debí verlo como una señal. Y entonces llegó marzo del 2020, la pandemia, la gran pausa mundial. Las ventas desaparecieron más rápido que un político después de promesa electoral. Seguíamos teniendo gastos, seguíamos teniendo préstamos, seguíamos teniendo facturas, pero ya no teníamos ingresos. Y ahí fue cuando decidí revisar las finanzas. Porque cuando hay dinero nadie pregunta mucho, pero cuando no hay dinero todo se convierte en detectives financieros. Abrí los estados de cuenta, todo parecía normal, hasta que encontré una transferencia, luego otra y otra y otra. Todos iban al mismo lugar, al padre de mi socio. Pensé, qué raro, tal vez era un pago aislado, tal vez un error, tal vez algo perfectamente razonable. Como todos los protagonistas de películas de terror, ignoré las señales. Pero seguí investigando y encontré algo hermoso. Hermoso como una patada en los dientes. El alquiler de nuestra oficina. Bueno, supuesto alquiler. Había aumentado casi un 250%. 250%. Ni las rentas en Manhattan se atreven a tanto. Recuerdo perfectamente el momento. Hice las cuentas 3 veces, luego saqué la calculadora, después otra calculadora, por si la primera estaba borracha. Los resultados eran lo mismo. Entonces apareció el segundo golpe, su salario. Yo pensaba que estaba ganando algo parecido. Después de todo éramos socios, trabajábamos juntos, construíamos lo mismo, ¿verdad? Error. Su sueldo era casi 5 veces mayor al mío. 5 veces mayor. Después todo tuvo sentido, porque yo siempre estaba preocupado por el dinero, pero él nunca pareció estresado.
Porque cuando yo comía sopa instantánea para ahorrar, él llegaba hablando de su nuevo smartwatch. Porque cuando yo decía, hay que cuidar gastos, él decía, relájate hermano, todo va a salir bien. Claro que iba a salir bien, para él. Pero lo peor no fue el dinero, fue la confianza, porque cuando alguien te roba duele. Pero cuando alguien en que confías te roba mientras tú construyes el sueño que comparten, eso pega muy diferente. Durante semanas me sentí como un idiota. Repasaba conversaciones antiguas, correos, reuniones, mensajes, buscaba señales. Estaban por todas partes. Simplemente nunca las vi. Porque estaba demasiado ocupado trabajando. Esa fue la lección más cara de mi vida. No fue aprender marketing, no fue aprender comercio electrónico, no fue aprender publicidad. Fue aprender que una empresa puede sobrevivir a clientes difíciles, puede sobrevivir a errores, puede sobrevivir incluso a una pandemia. Pero rara vez sobrevive cuando el socio equivocado está sentado dentro de la cabina de piloto. La empresa murió, las deudas quedaron, los ahorros desaparecieron. Y durante mucho tiempo pensé que había perdido. Pero años después entendí algo. La empresa quebró, yo no. La marca desapareció, yo no. El dinero se fue, pero las lecciones se quedaron. Y hoy, cada vez que alguien me dice confío completamente en mi socio, yo respondo exactamente lo mismo. Perfecto. Ahora abre los estados financieros, porque la confianza es importante, pero revisar los números es mucho más barato. Una muy buena historia que nos habla que sí, muchas veces los negocios no necesariamente fracasan por el mercado o por una pandemia brutal que terminó acabando con muchísimos negocios en todas partes, sino no tener al socio correcto en el momento correcto, porque pues deberíamos de ver todos para el crecimiento de la empresa, no para el crecimiento propio. Pero bueno, una historia que agradecemos muchísimo nos la hayan mandado, no sin antes invitarlos a que por favor nos escriban, nos sigan mandando sus historias a negociosquecayeron@proton.me. Repito, negociosquecayeron@proton.me. Sin más por el momento, agradeciendo y como siempre, gratitud.